Rogers. Hemos pasado un tiempo increíble estudiando los 10 mandamientos. El título de esta serie, un 10 perfecto. Es decir, los 10 mandamientos. Un 10 perfecto para los hogares ganadores. Ese es su hogar. Dios no diseñó el hogar para que fracasara. Dios diseñó el hogar para que tuviera éxito. Él no nos dice que estamos solos por nuestra propia cuenta. Él nos ha dado sus promesas y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para tener el hogar que deberíamos tener. Estoy tan entusiasmado con esta serie de mensajes que mi corazón explota de gozo. Hoy quiero que nos acompañe porque vamos a hablar sobre cómo adorar juntos en familia. Cómo tener una familia que ora unida. Sé que suena trillado, pero una familia que ora unida permanece unida. Tome su Biblia y estudie con nosotros un 10 perfecto para los hogares ganadores. Hoy estaremos estudiando el segundo mandamiento. El primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar. No tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento nos dice cómo adorar. El primero prohíbe los dioses falsos. El segundo mandamiento prohíbe la adoración falsa. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Amigo, el regalo más valioso que usted puede darle a sus hijos, sin lugar a dudas o error, el regalo más valioso, ¿me escucha?, es el enseñarles a adorar. ¿Me oyó? El regalo más valioso. Escuche, el más importante que puede dar a sus hijos es el enseñarles a adorar. Usted no les puede enseñar nada más importante. Más sin embargo, ¿cuántos niños hoy aprenden a adorar en sus hogares? Usted dirá, pero Pastor Rogers, venimos a la iglesia a adorar. Bien, mi amigo, de nada sirve que venga a la iglesia y actúe piadoso alrededor de la mesa del Señor si ha estado discutiendo alrededor de la mesa del desayuno. La adoración que no comienza en el hogar, no comienza. El regalo más valioso que puede darle a sus hijos es el enseñarles a adorar. Estos mandamientos fueron dados a los padres y madres para que enseñen a sus hijos. Y aquí está lo que Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis
Mandamientos. Cuán importante es, por lo tanto, que guardemos sus mandamientos, en especial este, que dice que no adoremos dioses falsos. Ahora, esto aparece en forma negativa, pero todo lo que está en negativo tiene que tener su positivo, si no, no podría ser negativo. Todo lo positivo tiene su negativo. Cada negativo hay un positivo. Y cuando le digo que no haga algo negativo, significa que debe hacerlo positivo. Por ejemplo, si le digo no se quede afuera, ¿qué significa? Que entre. ¿Lo ve? Usted no puede obedecer lo negativo, no se quede afuera, sin obedecer lo positivo. Entre. Cuando la Biblia prohíbe la adoración falsa, es una orden para practicar la adoración verdadera. Y no importa cómo usted mire estos mandamientos, ya sean negativos o positivos, estos llegan a la misma conclusión, interpretados correctamente. Y cada uno de ellos, bien entendidos, son mandamientos positivos. Y todos los mandamientos son positivos. Siempre que Dios dice hazlo, Él simplemente está diciendo disfrútalo. Y siempre que Dios dice no lo hagas, está diciendo no te lastimes. Estas son normas maravillosas, leyes maravillosas, para siempre, eternas y universales. Y estamos hablando sobre aprendiendo a adorar en familia. Ahora, estudiemos este mandamiento cuidadosamente y veamos si podemos hacer algunas aplicaciones a nuestras vidas. Primero, este mandamiento nos dice que debe haber una concepción correcta de Dios. Porque si concibe a Dios incorrectamente, se va a comportar incorrectamente. Por favor, deseo que tome su Biblia. Busque en el Salmo 115 y lea lo que Dios dice sobre los que adoran ídolos. Él dice que sus ídolos son plata y oro. Este es Salmo 115, verso 4. La obra de sus manos, de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Él está describiendo la estupidez y tontería de adorar algo que no sea el Dios omnipotente. Y entonces dice esto en el versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen. Primero la familia moldea al ídolo y luego el ídolo moldea a la familia. Piénselo. Llegamos a ser como lo que adoramos. Por ello es muy importante que tengamos una concepción correcta acerca de Dios, no cualquier Dios. Debemos entender quién es Dios y cómo es Dios. Y es por ello que Dios nos ha prohibido rotundamente el convertir algo material en un objeto de adoración. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios material, Él es espiritual. La Biblia nos dice en Juan 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu. Literalmente dice que Dios es espíritu, no un espíritu. Él es espíritu, es su esencia. Dios es espíritu y para adorarlo debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso, ¿qué objeto material puede representar a un espíritu? Número uno, Él es espíritu y lo material nunca puede representar lo espiritual. Número dos, Él está en una clase y categoría por sí solo y todo ídolo es una mala representación de Dios. ¿Y quién quiere una mala fotografía de sí mismo en circulación? Cuando nosotros recibimos las fotografías reveladas, las estudiamos. Si hay una que no es realmente muy buena de nosotros, la rompemos. Pero si hay una que nos hace vernos mejor de lo que somos, esa sí la guardamos. Lo que dice un buen fotógrafo es que donde hay belleza se toma y donde no la hay se crea. Porque nadie quiere una mala fotografía de sí mismo. Pero la Biblia habla de gente que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahora, todos tenemos el deseo de adorar algo. Nuestra naturaleza posee un vacío. El hombre es un religioso sin remedio y si no adora al Dios verdadero en la forma correcta, va a adorar a otra cosa. ¿Sabe lo que es un ídolo? Un ídolo es un pecador magnificado. Lo que el hombre hace es tomar sus peores depravaciones y los convierte en dioses. Por ello los dioses de los paganos representan lujuria,
codicia, guerra y venganza. Eso es lo que son los ídolos. Los hombres toman sus peores perversiones y hacen dioses de ellas, y adoran esos vicios, y legitimizan esos vicios. Conveniente, ¿no? En nuestra sociedad saturada de sexo, cualquiera puede mirar a su alrededor y ver que hemos creado dioses del placer y del sexo. Algunos han hecho dios del deporte. Me asombro cómo el domingo ha llegado a ser el día de juegos, con los estadios repletos. Nuestros antepasados nunca hubieran pensado en tal cosa. Lo estudiaremos cuando lleguemos a este mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No estoy en contra del deporte. Michael Jordan recientemente regresó al baloncesto profesional. No debemos usar la palabra grandioso sin cuidado, pero quiero decirles que ese hombre es un gran atleta. Un gran atleta, de cualquier forma que lo vea. Él puede hacer cosas, escuche, que desafían la física. Es decir, no sé cómo lo puede hacer, no lo sé, pero él es increíblemente un atleta. No estoy en contra de eso y le doy todo el reconocimiento que él se merece, se lo ha ganado. Pero sí me entristeció un poco el leer sobre el furor de su regreso al baloncesto. Los niñitos decían: ahora tengo esperanza otra vez. Algunos escritores deportivos lo compararon con la segunda venida. ¿Sabe qué es lo que anda mal con nosotros? Tenemos demasiados ídolos y pocos héroes. Necesitamos enseñarles a nuestros niños acerca de los héroes. Hicimos un Dios de los placeres. La Biblia habla de los que aman el placer más de lo que aman a Dios. ¿A dónde se han ido todos los héroes? ¿Y de dónde han salido todos estos ídolos? Los ídolos del sexo, del deporte y todas estas cosas. Sepa que primero debe haber una concepción correcta de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Segundo, con esa concepción de Dios debe ir la comunicación de Dios. Y aquí es donde entran los padres. No es suficiente el tener exactitud teológica. No es suficiente que usted escriba en sus notas: sí, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo se aplica esto a su familia? ¿Qué les está comunicando a sus hijos sobre la adoración de Dios? Repito, lo más importante que usted puede hacer por sus hijos, lo más importante es enseñarles a adorar. Ahora, la adoración errónea es lo peor que puede hacer. Esta es la razón por la que Dios puso estas advertencias. Escuche lo que Él dice en el versículo 4, dice que debe haber la propia concepción, pero ahora en verso 5 dice que debe haber la comunicación correcta. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La adoración falsa es malvada, corrompe la mente, y las maldades de los padres son visitadas sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No la culpabilidad de los padres, mas la consecuencia de su culpabilidad es visitada sobre los hijos. Quiero darles un ejemplo de lo que estoy hablando, de cómo su adoración pasará de sus hijos a sus nietos y a sus tataranietos. La forma en que adora tiene sus consecuencias, que sobrevivirán mucho más después de su muerte. Vamos a hacer un pequeño estudio bíblico en el Antiguo Testamento. Deseo que vea algo, deseo que observe lo que le sucedió a un hombre llamado Usías. Por favor, tomen sus Biblias y busquen Segunda de Crónicas, capítulo 26. Permítame demostrárselo, vale la pena leerlo. Es algo asombroso en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Aquí tenemos a un hombre quien básicamente era bueno.
el rey Usías. Pero el rey Usías un día decidió adorar a Dios de una forma que Dios había prohibido hacerlo. Por favor, leamos 2 de Crónicas 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No voy a explicarle por qué esto era incorrecto, pero lo era. Lo que el rey Usías hizo fue absolutamente equivocado. Él adoró al Dios verdadero en la forma equivocada. Ahora veamos a su hijo Jotán. Este era su hijo. ¿Y cómo era Jotán? Bien, Jotán dijo: yo no voy a ir más al templo. Por favor, mire 2 Crónicas capítulo 27, versículo 1. De 25 años era Jotán cuando empezó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Pero ahora lea 2 de Crónicas 27, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Usías era un buen hombre, Jotán era un buen hombre. Salvo. Si a usted no le molesta marcar su Biblia, ponga un círculo alrededor de salvo. Salvo que no entró en el santuario de Jehová. Aquí tenemos un padre que dejó de ir a la iglesia. Y a su hijo quien dijo: yo puedo amar a Dios sin ir a la iglesia. ¿Ha escuchado esa expresión? Yo puedo amar a Dios sin ir a la iglesia. Mejor vámonos al lago este domingo. Hijos, traigan sus Biblias. Vamos a tener escuela dominical y pesca. Vamos a pasarla maravillosamente. No necesitamos ir a la iglesia este domingo. Es decir, Dios está en todos lados. Vamos, hijos. Suena bien, ¿verdad? Aquí está el rey Usías. Adora a Dios de una manera equivocada. Esto trae algunos problemas. Y Usías dice: bueno, yo no tengo que ir a la iglesia más. Jotam responde: me parece una buena idea, papá. Y Jotam nunca entró en el santuario de Jehová, padre e hijo. Ahora, ¿qué pasa con el nieto? Vaya a 2 de Crónicas 27, versículo 9. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Usías adoró a Dios de la manera equivocada. Jotam dijo: no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Después llega Acaz. ¿Y cómo era Acaz? Vea 2 de Crónicas 28, versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas de los Baales. Él llegó a ser un idólatra pagano. Lea 2 de Crónicas 28, versículo 3. Quemó Acaz también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir que quemó sus hijos? Ellos tenían una imagen fundida llamada Moloc, y tomaban a sus bebitos y los tiraban en la barriga de ese dios, que era un horno de fuego, e incineraban vivos a sus niñitos, quemados vivos. Oh, usted dice: nadie mataría a los bebitos. Despierten. Pagano. Aquí hubo un padre quien adoró a Dios en la forma equivocada. Su hijo amaba a Dios, pero no veía la necesidad de ir a la iglesia. Su nieto llegó a ser un pagano que clausuró las puertas de la casa de Dios. Sus tataranietos estaban haciendo sacrificios a un Dios pagano. Yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tenemos al señor Pott en nuestra congregación hoy, un hombre de Dios con un alto puesto del gobierno en Washington.
en el departamento de ética. Su abuelo ayudó a fundar nuestra iglesia bautista Bellevue. Y ahí está. Póngase de pie, por favor. Denle un aplauso. Muy bien. Esta es la generación del justo. Primero su abuelo, luego su padre, y aquí está ahora el nieto con su familia alrededor. Ellos aman a Dios. Escúchenme, mis amigos. Escuchen. Nosotros tenemos algo que está muy equivocado en el país hoy en día. Es esta filosofía. No importa qué haga usted mientras nadie salga lastimado. ¿Ha oído esto? Lo he escuchado. Si usted no lo ha oído es porque está difunto. No importa qué haga usted mientras nadie salga lastimado. Acérquese, amigo, le voy a contar algo. Nadie sobre la faz de esta tierra jamás ha pecado una sola vez sin lastimar a otra persona. Nadie peca solo. No existe tal cosa como un pecador solitario. El pecado nunca lastima a una sola persona. Estamos entrelazados en nuestra humanidad. El pecado nunca lastima a una sola persona. Entienda esto. Y las consecuencias más horrendas del pecado afectan a los hijos del pecador. Padres, escuchen. Les voy a hacer una pregunta. ¿Adoran ustedes al Dios verdadero? ¿Lo adoran en espíritu y en verdad? ¿Saben sus hijos que aman a Dios más que cualquier otra cosa? Tengo 4 hijos y algo que ellos saben muy bien es que su padre no es perfecto. Ellos lo saben, pero le diré algo más que ellos saben. Y todos los 4 se lo dirán, que su padre no es un farsante. Él ama a Dios. Él ama a Dios. Y ellos saben que Dios es el número 1. Y les digo a ustedes, que Dios me ayude a decírselo. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos no es darles una educación universitaria o dejarles un legado, mas es el enseñarles a adorar a Dios.